tardes, FM 101.9 en Mar del Plata, martes de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar, con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, hoy el programa va diferido, esto siempre lo aclaramos. Está grabado. Está grabado el día anterior, Sí. así que espero que... lunes a la noche. Lunes a la noche, espero que para el martes no cambie mucho la cosa, pero bueno, es una expresión de deseo, ¿no? Porque cada vez que aparece una novedad, la verdad que no levanta el ánimo a nadie. Las novedades no son buenas. Y bueno, esperemos no tener muchas novedades, por lo menos que sigamos un rato más con lo que ya tenemos, que no es poco. Claro. Bueno, Pablo, mirá, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, yo te cuento los temas del programa. Enfermeros del materno, colapso, aumento del boleto, ocupación de camas, elecciones en Perú y en Ecuador. Y presencialidad. Tu columna se llama ¿Es prioridad la pandemia? Bueno, ¿lo escuchamos a Cortés? Bajo influir sobre lo mismo. En la Argentina, en los extremos de la llamada grieta, se destacan dos posturas. Los que consideran que Cristina y Néstor Kirchner son los abanderados de la liberación nacional y social y que el 100% de las acusaciones penales en su contra o de cualquiera de su entorno son puros inventos, por un lado. Por el otro, los que sostienen que el kirchnerismo es una asociación ilícita basada en la corrupción y asociada a políticas inconvenientes para el país y la región y opuestas a la, entre comillas, república, que se caracterizaría esencialmente por la división de poderes. Para muchos de estos últimos, Juntos por el Cambio sería, al contrario, la contracara virtuosa del kirchnerismo. En la década de 1990, la segunda gran etapa de entrega del patrimonio nacional en la Argentina contemporánea, después de la dictadura militar, la mayor traición a los intereses nacionales perpetrada por el gobierno de Menem fue sin dudas la privatización de YPF, la principal empresa del país, creada por Irigoyen, esencial para el desarrollo durante más de 70 años, en los que resistió con éxito los embates de muchos gobiernos extranjerizantes. Esa privatización fue realizada, a pesar de la controversia que generaba y que trababa inicialmente la obtención de los votos necesarios en el Congreso, con el apoyo decisivo del presidente de la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. El miembro informante que propuso en el Parlamento la privatización fue Oscar Parrilli, hasta hoy una de las personas del círculo íntimo. Y Cristina Kirchner apoyó enfáticamente desde la legislatura santacruceña este proceso. En 2012, apenas meses después de haber elogiado la privada, la misma Cristina propuso la recuperación muy parcial de la compañía. Tras la privatización, esta se había dedicado a sobreexplotar los yacimientos preexistentes, haciendo muy poca exploración para encontrar nuevos, y la producción venía en continua baja. La balanza comercial energética del país había retrocedido notablemente y ponía en riesgo todo el esquema económico. Recién allí el kirchnerismo planteó la, entre comillas, renacionalización, pagando un precio excesivamente elevado y para pasar acto seguido a un acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Podrían citarse otros hechos, anteriores y posteriores a 2003, que pondrían en serio cuestionamiento el carácter supuestamente antiimperialista de esa dirigencia. Pero también es cierto que hacia 1998 la convertibilidad se había agotado e insistir en ella, como hizo la Alianza, conducía al desastre de 2001 y a su continuación en el tiempo. En cambio, Néstor Kirchner fue uno de los más lúcidos en percibirlo tempranamente y en especial a partir del 2001. Por ello, cambió completamente su discurso y, parcialmente, sus políticas.
Hay que destacar que el advenimiento de Kirchner a la Casa Rosada se dio en una etapa en la que Chávez había llegado al gobierno en Venezuela. Estaba llegando Lula en Brasil, y a continuación, entre 2005 y 2009, asumieron gobiernos de izquierda progresistas en Uruguay, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y El Salvador. Kirchner tuvo el enorme mérito de haber comprendido también la etapa y de haberse alineado con ellos, particularmente en la cumbre de Mar del Plata en 2005, donde se rechazó el ALCA que pretendía imponer Estados Unidos. La política de derechos humanos fue probablemente la otra gran ruptura con las políticas hegemónicas que ejecutó. Estas políticas, continuadas luego por Cristina, son sin duda las que le valieron la enemistad de la principal potencia comunicacional, además de militar y económica del planeta, los Estados Unidos, que buscó, como en los demás países con gobiernos progresistas, aplastarlas históricamente. Para derrotarlo en las urnas, dado que los golpes abiertos están ya hoy pasados de moda, con la excepción de Bolivia, buscaron a un viejo delincuente, socio de la corrupción de las cloacas de Rousselot en Morón en los 80, condenado por contrabando en los 90 y luego absuelto por la corrupta mayoría automática de la Corte Suprema Menemista, y con vínculos, solo familiares, con el clan Macri, con acento grave en la I, uno de los más conocidos de la Ndrangheta o mafia calabresa, aliado, o mejor dicho, con mayor propiedad, vasallo de los Estados Unidos. Este último país, en los años recientes, sin abandonar sus históricos esfuerzos por influir sobre los militares latinoamericanos, se ha concentrado en hacer lo propio sobre la justicia. Son ejemplos de ello el currículum del juez Moro en Brasil, que condenó a Lula sin pruebas, y las declaraciones, apenas llegado en 2018, del embajador norteamericano en la Argentina, el ex juez Edward Prado, entre muchos otros elementos. Una parte importante de la justicia argentina, importante más por su poder que el gobierno de Macri se encargó de reforzar con aprietes, forzando renuncia o corrimiento de funcionarios, traslados, etc., que por su cantidad ha jugado un rol fundamental en la intención de construir y mantener un poder político en la Argentina que responda a esos intereses, con absoluta prescindencia de la pretensión de hacer justicia en expediente alguno. No lo hizo sola, sino en articulación con los servicios de inteligencia, la AFI, verdadera policía política del régimen macrista, servicios de inteligencia paralelos y grandes aparatos mediáticos, llegando incluso a contar con ciertos, entre comillas, periodistas hoy procesados, que participaron en operativos ilegales tanto de persecución como de extorsión. Parte de esta operatoria ha consistido en armar causas con testigos falsos y con la más extrema injerencia del propio expresidente Macri y su famosa mesa judicial. Muchas partes de esa trama vienen quedando expuestas y deshilachándose. Otras tuvieron éxito parcial al llevar, por ejemplo, a la quiebra a empresas cuyos dueños se negaban a los requerimientos macristas, pero no lograron apoderarse y financiar a su canal televisivo, que era el principal objetivo de Macri. La promiscuidad del macrismo con cierta justicia, y las antípodas del republicanismo y la división de poderes que pregonaba, quedó fuertemente expuesta por estos días al conocerse que algunos jueces y fiscales responsables en causas que involucran a funcionarios tanto del gobierno de Cristina como del de Macri, se reunieron no una sino muchas veces con este, afectando completamente la supuesta imparcialidad de la justicia. Estas visitas, muchas de las cuales en cuanto a fechas, coinciden con momentos claves de las decisiones de esos funcionarios judiciales en temas de interés del expresidente, intentaron ser ocultadas por el gobierno anterior. Cabe señalar que a Cristina Kirchner le inventaron una reunión con el juez Casanelo con testigos falsos, hoy confesos y condenados por falsos testimonios, y ello dio origen, hasta que se descubrió la mentira, a un escándalo fogoneado por Clarín y La Nación, denuncias contra Casanelo del Consejo de la Magistratura, etc. Todo ello por una reunión, falsa además. Macri, en cambio, se reunió 15 veces con Borinsky y luego lo escondió. Mensajes rescatados del celular del secretario privado de Macri, que este quiso borrar al ser allanado, confirman además el carácter non santo de esos contactos. Macri está moviendo cielo y tierra para que no revisen el suyo. Es decir, el Lofer no es un invento como dice Clarín, sino una realidad. Ahora bien, como su objetivo principal no era meter preso a nadie,
aunque este sí fue uno de sus instrumentos usado con generosidad, sino alcanzar y conservar el poder político del país por parte de dirigentes afines a las políticas estadounidenses y neoliberales en general, las desprolijidades, por no hablar de delitos cometidos, permitirán probablemente numerosas nulidades en las causas que terminen dejando en la nada a una gran parte o la totalidad de esas causas anti-CAR. No todas las causas contra dirigentes kirchneristas son inventadas. Las que involucran al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por ejemplo, son harto fundadas. Sin embargo, el chiquero armado por quienes usaron la justicia y el resto del poder estatal para perseguir a sus adversarios políticos y ahora pretenden seguir empleando a los mismos jueces amigos para asegurar la impunidad de sus propios delitos, terminará posiblemente por exonerar a casi todos los exfuncionarios del periodo 2003-2015, incluso algunos que no merecerían serlo. El kirchnerismo y su extensión ampliación, el Frente de Todos, no han demostrado ser en absoluto liderazgos políticos capaces de llevar a fondo todas las transformaciones estructurales que la nación demanda y que requerirán de una fuerza nueva todavía pendiente de construir. Pero gran parte de las energías que esa fuerza demandará anidan hoy por hoy en o cerca de esos espacios. Mientras tanto, además, en lo coyuntural, quienes se propongan un proyecto realmente transformador no pueden ignorar estos conflictos que se desarrollan hoy en el escenario inmediato. Aunque sea contrafáctico, no es muy difícil imaginar cuántos más muertos por coronavirus tendría Argentina si el presidente aún fuera Macri. O cómo le habría ido a Evo Morales y además en Bolivia, frente al golpe de noviembre de 2019, si Juntos por el Cambio no hubiera perdido las elecciones un mes antes en Argentina. Muy bien, escuchamos a Alberto Cortés. Enfermeros del materno. Nos encontramos en una situación desesperante. Enfermeros realizaron este lunes en el materno infantil un abrazo solidario. Estamos preocupados por la falta de respuestas a nuestros reclamos y por no poder atender eficazmente la demanda, expresaron en una carta al Ministerio de Trabajo. Los enfermeros y enfermeras solicitaron provisión de insumos y equipos de protección y trabajo, contratación de más personal, recomposición salarial, recategorización, pago de feriados trabajados, pago de bono de 10.000 pesos mensuales, pase a planta de los trabajadores precarizados con becas, vacaciones y contención psicológica. Persiste la falta de insumos, de materiales, personal médico, enfermeros, camilleros y trabajadores de maestranza. Esto es lo que solicitan los enfermeros del materno infantil, que son demandas muy parecidas a los enfermeros y enfermeras de Liga, del Hospital Interzonal General de Agudos, que ya llevan varios días con estas demandas. Bueno, las cosas en la salud privada tampoco viene bien. No es bueno dar esta noticia. La verdad que la situación es complicada. Sí. También vamos a decir que este programa no es un programa de comicidad, no es a lo que nos dedicamos. Nos dedicamos a ver este tipo de cosas que por ahí no se hablan o no se profundizan, donde yo acá quiero recordar las palabras. Hace poco hicimos un homenaje a un año y pico de su fallecimiento, de José Rigane, cuando decía que la política sindical tiene que ir separada de la política partidaria. Eso ha dejado ese testamento político sindical. Me imagino que José simpatizaría mucho más con algún gobierno que con otro, como todos. Sí.
pero él nunca mezcló el sindicato con la política partidaria y es lo que estamos viendo ahora. Yo me imagino que muchos de los sectores estatales, sindicales, se sienten más cómodos con este gobierno que con el anterior. En lo particular uno no puede decir absolutamente nada, todos tienen derecho a tener una afiliación política determinada, Sí, ¿por sí, qué no? Ahora, una cosa es cuando vos llevas al sindicato para ese lado. Y este es un error de práctica, es un error que se le achacó siempre al sindicalismo peronista y aparentemente todos están haciendo lo mismo. Y es un error, porque no es esa la función del sindicato. Yo me imagino que José hubiera podido ir de candidato a diputado por cualquier espacio político, el que él quisiera, y hubiera sido. Sin embargo, se murió siendo secretario general de su propio partido, de su propio sindicato. Absolutamente nada de otra cosa. Y es lo que estamos viendo acá. Esto ha desbordado los cauces naturales de la asociación gremial. Esto es por afuera del sindicato, salieron los afiliados y salieron por encima de los sindicatos. Sí. Y esto pasa en todos los ámbitos, y está pasando en otro ámbito más. Y a ver, son todos amigos, son toda buena gente, buenos muchachos, pero se han equivocado. Si quieren, yo nunca me metí, una vez y me terminé peleando, me dediqué al sindicalismo. Yo siempre me he dedicado a la política partidaria. Y como tal, nunca me metí o pretendí que un sindicato me apoyara, o hiciera esto, hiciera el otro. Lo habrán hecho otros, yo no. Porque tanto es el que lo hace como el que lo pide. Y la verdad que acá lo que estamos viendo es un desborde, y los desbordes no están buenos porque se pierde organicidad, se pierde capacidad de negociación. Los sindicatos, lógicamente, alineados al oficialismo. Si lo mismo hubiera pasado durante el gobierno de Macri y Vidal, esto hubiera sido la Roma de Nerón, todo incendiado. Sin embargo, los sindicatos han decidido alinearse al gobernador. Estoy hablando de los sindicatos estatales. Lo cual es pésimo, porque no están para eso. El afiliado no paga la cuota sindical para eso. Claro. El trabajador no se organiza para eso, se organiza para otra cosa. Y esto le quita legitimidad después a la acción gremial. ¿Con qué cara van, supongamos, porque puede perder este gobierno, con qué cara van a convocar a paros, a lucha, cuando el signo político del gobierno que venga va a ser distinto? Imposible. Terminan todos siendo tipo Baradel. Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos un sindicalismo tipo Baradel, donde cuando la línea política no es la misma que la tuya, y no es que el gobierno de uno y de otro se destaquen por grandes cosas. Eso vamos a analizar algunos números después y lo vamos a comparar con los números que está diciendo Gloria, de lo que están pidiendo los trabajadores. Esto parece las demandas de los obreros en el sur de la Patagonia rebelde, que pedían poncho, vela y frazada. Esto se parece mucho a eso, pero realmente lo que sí hay que destacar es que esto ha desbordado los marcos organizativos sindicales, y lo cual no está bueno. ¿Por qué? Porque estas cosas, el sindicato se tendría que poner al frente, Claro. y conducir esto de la mejor manera posible.
y no esconderse alineado detrás de un esquema partidario. En eso se está fallando y en eso vuelvo a rescatar la figura de José. Y mirá que José era un tipo duro, cuando había que, pero también cuando se tenía que sentar a negociar, negociaba, pero negociaba desde la legitimidad de que defendía a los compañeros, a los trabajadores. Después podrán estar de acuerdo con una cosa o con la otra, pero yo eso es algo que rescato de la figura de José y me parece que es algo que los que son nuevos en el sindicalismo o los que ya son dirigentes con trayectoria tendrían que buscar en esa figura. Por eso José va a ser recordado por siempre y hay muchos otros que se lo va a llevar el olvido. La directora de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud bonaerense, Teresa Varela, dijo este lunes: con esta velocidad de casos en un mes colapsa el sistema de salud de la provincia. Tenemos una carrera entre el aumento de casos y la campaña de vacunación. Se requieren al menos 5 semanas para completar la vacunación de los adultos mayores y que desarrollen la inmunidad. El aumento de casos se da con una velocidad que no teníamos en 2020. El mayor riesgo está en las grandes ciudades. A esto se suma que se identificaron nuevas variantes como la británica o la de Manaos, que se propagan más rápido y afectan a jóvenes. Está confirmado que en la provincia de Buenos Aires hay presencia de la variante británica y de la de Manaos. Aumento del boleto. Concejales piden al Ejecutivo el análisis del estudio de costos. La nota que entregó la CAMETAP, los empresarios del transporte, fue tratada en la Comisión de Movilidad Urbana del Consejo Deliberante. Ahora será el Departamento Técnico de la Subsecretaría correspondiente la que debe analizar el pedido y realizar el estudio de los costos. La CAMETAP solicitó llevar la tarifa plana de pasajeros a 96,06. Los empresarios argumentan los incrementos en los combustibles y otros insumos básicos. Bueno, no era de extrañarse, uno lo estaba esperando esto. Ahora hay un estudio de la universidad que habla de 37 pesos. Sí. Que no es poco. El boleto ahora está en 35 centavos. No es poco lo que está diciendo la universidad. Ahora a los 96 pesos que está pidiendo la CAMETA, seguramente es un precio para negociar, lo querrán llevar a 60, 70, pero más subsidios, más servicios que no se prestan, más que el sindicato, que es un sindicato para empresarial, porque la verdad que funciona en tándem con la empresa de transporte, por no decir que los dos son lo mismo, y por qué no decirlo, los dos son lo mismo. Bueno, a esta gente el gobierno de Montenegro le quiere dar por 27 años la concesión del transporte. Creo que son las cosas que, más allá de la discusión del boleto, porque van a haber muchas discusiones por el boleto acá en adelante, en una situación o en otra, acá la cuestión es de fondo, es qué hacemos con el transporte de Mar del Plata. Si se lo entregamos otra vez a esta gente por 27 años, o si realmente hacemos lo que tenemos que hacer, esto es la ordenanza 6979/87 para ser aplicada. Pero bueno, evidentemente acá hay otros intereses que entran en juego. Sí, vos fíjate, Pablo, que con este precio que están pidiendo, 96,06, hay gente, por ejemplo, que es empleada de comercio, que tiene 4 viajes de colectivo. No, olvídate. Son 400 pesos. Pero mismo, no aunque tengas horario de corrido, estamos hablando, por ejemplo, la gente de Batana, ¿cuánto se lo va a ir el boleto? Claro. Batán, Sierra de los Padres. Se le van a ir a 130 pesos el boleto. Claro.
¿dónde está la azafata? Van a preguntar. Es una... aparte las condiciones que se viaja, porque la otra vez estábamos hablando me llamó del programa Chiche Escudero, aprovechamos para mandarle un abrazo, que señaló, ¿no?, que el vertedor de gel que tienen los colectivos no funciona, están rotos y nos están queriendo proponer o querer convencer de que con el nuevo pliego los colectivos van a tener wifi. Todavía se está riendo Chiche, pero bueno, hay que ver realmente acá las cuestiones de fondo y en eso la verdad que 27 años con esta gente. Sí, una vida, va. Muy bien. Mar del Plata, alta ocupación de camas y personal agotado. Gastón Vargas, titular de la zona sanitaria octava, expresó su preocupación por la alta ocupación de camas, el cansancio del personal de salud, la amenaza de nuevas cepas y la saturación del sistema sanitario en el AMBA. Luego de una reunión con sectores de la salud, se sugirió que las clínicas pospongan toda actividad quirúrgica que no sea urgente. No, ya lo hicieron, ¿eh? Sí. Sí, ya lo hicieron. También consideraron necesarias más restricciones, de seguir aumentando los casos. Bueno, esto de más restricciones lo pide todo el personal de salud, ¿eh? Todos los profesionales. Todos los profesionales. Hay un dato, que esto lo decía, creo que el jefe de zona sanitaria, no me acuerdo quién, pero claro, durante la cuarentena lo que se iban a atender eran básicamente los COVID y otros temas. Ahora, por ejemplo, como no hay cuarentena, hay muchos accidentes de tránsito. Claro. Con lo que aumenta la presión en el sistema de salud. Y sí. Ahora, hoy a la mañana vi por la ruta un pelotón de ciclistas por la ruta 11, existiendo bicisenda, iban por la ruta. Yo paraba en el semáforo, me alcanzaban y pasaban el semáforo en rojo. Yo digo, independientemente del COVID, o en relación directa al COVID, cuidado con los accidentes, porque si no te mata el accidente, vos terminás internado en un hospital donde hay pacientes de COVID. Ya hemos tenido experiencia en lo personal. Un compañero, lo digo, Rubén Paparni, él fue por un accidente doméstico y se terminó contagiando y muriendo por COVID. Entonces, yo creo que en algún momento, independientemente de que uno pueda discutir si le gusta más Fernández, menos Fernández, si tiene razón Carrió que la Sputnik te envenena, bueno, esas son otras discusiones. Ahora, vos tenés que darte cuenta de que no es exactamente un buen lugar para caer en un hospital. Entonces, digamos, no solamente pongámonos los barbijos, levantemos la patita del acelerador, evitemos salir chupados y evitemos cruzar la luz en rojo, porque después terminas en el regional, o los chicos terminan en el materno, o en una clínica que están todas saturadas, Sí. donde la infección está entre la del COVID y otras. Entonces, digo, no es un buen momento, especialmente esto, por ahí lo decimos en el tránsito, pero por ahí lo tendríamos que decir en otros órdenes, con el tema de los accidentes domésticos. No es un buen momento para hacerse el temerario, en el tránsito, en esto, lo otro, porque, ojo, podés caer en un hospital, y hoy el hospital no es exactamente el mejor lugar donde hay que caer. Hay una ocupación de camas que ya nos empieza a preocupar, dice Gastón Vargas, dado que esta segunda ola recién está en el inicio. En estos días veremos el aumento de casos
que significó el flujo de gente de Semana Santa. Y tenemos un 70% de camas ocupadas en el sector privado, un poco menos en el sector público, pero son elementos que hacen que estemos atentos y preocupados. Bueno, las estadísticas son claras. Los contagios tienen que ver mucho con el movimiento de turismo interno. Con barbijo, con distancia, evidentemente mucho de eso no se prestó atención, y estas son las consecuencias, ¿no? También hay que hablar, tanto en Mar del Plata como en otro distrito, como Cava, eso, y el AMBA, que es el transporte público. Sí. Estamos viendo por televisión cómo viaja la gente en los trenes, y estamos viendo en vivo y en directo cómo viaja la gente en colectivo en Mar del Plata. Eso también hay que ver cómo se soluciona, y no creo que se solucione poniendo pocos servicios, todo lo contrario. Claro, hay que poner más servicios. Hay que poner más servicios. Muy bien, Pablo, vamos a tu columna. ¿Es prioridad la pandemia? Sí, pero vamos a hacer, mira, vamos a cambiar el prólogo. Te doy tiempo para que busques las demandas de las enfermeras y los médicos del materno y del IGA. Mientras vamos a hacer cuando lo tengas avisar. Porque es interesante esto, un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, era la otra cara de la pandemia, ¿no? Porque este evento biológico, que debe ser tomado como tal, exige hay una cuestión de problemas con las vacunas. Dejemos de lado el tema de los vacunatorios VIP, la vacuna de privilegio, que existió y es repudiable, pero también es claro que hay una demanda de la vacuna que no puede ser abastecida por la producción. India ya frenó la exportación de vacunas, sí, que ellos también hacen la Sputnik. Primero están los hindúes, dijeron, porque claro, ya son 1.600 millones de tipos, hasta que terminen de darle a los 1.600 millones de tipos, los tipos van a empezar a exportar. Por pronto cortaron la exportación. Los de AstraZeneca tienen problemas con el vidrio, pero independientemente del buen o mal manejo del gobierno argentino, independientemente del buen o mal manejo del gobierno uruguayo, del buen o mal manejo del gobierno brasileño, la verdad que ninguno de nosotros somos productores de vacunas. Por ahí nosotros hacemos un componente y dependemos de cómo resuelva el mundo. Están diciendo que Norteamérica entra en el verano, así que tendrían un superávit de producción, que eso lo pondrían al mercado, pero por supuesto los tipos primero se van a fijar en lo de ellos. Si la vacuna la fabricara la Argentina, lo primero que estaríamos diciendo, primero vacunémonos nosotros. Es lo lógico. La culpa es de nosotros de estar tan atrasados. Ese es otro tema, ¿no? Pero evidentemente hay que parar. Y nosotros lo que decíamos, que es cierto, hay que parar, pero también hay que ver cómo se financia. Sí, esto. Sí. Recordemos las 3 IFES, ahora están hablando de llevar, lo presentan como gran anuncio, elevan el récord, 18.000 pesos. Sí, de 12.000 a 18.000. A 18.000 pesos. Por trabajador, ¿no? Por trabajador, 18.000 pesos. ¿Podés explicarme cómo es eso? Y un tema es si realmente a la hora de
no hablo de los discursos, no hablo de las buenas intenciones, digo, a la hora de poner la plata, ¿es prioridad la pandemia? ¿Qué es lo que pedían los médicos? Los enfermeros. Provisión de insumos y equipos de protección y trabajo. ¿Un disparate? Contratación de más personal. Recomposición salarial, recategorización, pago de feriados trabajados, pago de un bono de 10.000 pesos mensuales. 10.000 pesos piden. 10.000. Un bono aparte del sueldo. Sí. 10.000 pesos. Pase a planta de los trabajadores precarizados con becas, vacaciones y contención psicológica. Los becarios están laborando como burro, no como becarios, son empleados pero no reconocidos. Yo le había prometido, porque hasta ahora veníamos con los números del 2019, ya salieron los números del 2020. Estoy hablando en relación con los subsidios a las privatizadas energéticas. Vamos a hablar, esto por supuesto, son páginas oficiales, que están al alcance de todos. Les voy a dar el título, esto va a estar grabado en YouTube, así que lo pueden repasar y sacar los informes. No me crean a mí, vayan y búsquenlo ustedes. Vamos a hablar del Instituto Argentino de Energías y los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto, el ASAP. En el 2020, los subsidios energéticos, estamos hablando de empresas privadas y algunas privadas y extranjeras, algunas privadas nacionales, de capital nacional, pero son multinacionales, así como que si fuera a otro lado, estamos hablando de 440.000 millones de pesos. ¿Entienden el número? Que están pidiendo 10.000 pesos, están hablando de regularizar la situación de los precarizados, a todas las energéticas, estoy hablando de petróleo y gas, muchas de origen extranjero y otras multinacionales, otras que participan en un 49% con YPF porque sigue siendo una sociedad anónima, 440.000 millones de pesos. Eso es el 2020. Voy a seguir con el informe. Aunque lo que va del año el precio de los combustibles ya aumentó 5 veces, creo que se suspendió, hay un informe de que se suspendería, los aumentos se verían en mayo, porque el aumento de los combustibles son la principal parte o principal componente de lo que es la inflación argentina. La CAMETAC lo usa como excusa. Claro. Y sigue aumentando también los aumentos que se vienen, vamos a ver, para mayo, en este mes empezarían las audiencias públicas, también aumento en los servicios. Esto así, a pesar incluso que en el último año la producción no aumentaron, los subsidios durante el 2020 aumentaron un 92%. El número justo, 440.189 millones. Esto es información oficial, presupuesto público y administración financiera, SAP. En enero del 20, a pesar de estos subsidios, 440.189 millones, mientras te están pidiendo 10.000 pesos un bono, hacen a la araca por un repro de 18.000 pesos, sí. Y el año pasado vinieron 3 IFE de 10.000 pesos. Las privatizadas se llevaron 440.189 millones en subsidios directos. No nos olvidemos que lo que es el combustible viene aumentando desde agosto, así que tienen el aumento más los subsidios directos. Y a pesar de esto,
y lo que sorprende tanto al Instituto Argentino de Energía, el general Mosconi, es que la producción sigue cayendo. En enero del 2021 la producción del petróleo se redujo un 7,3 interanual. Estamos hablando de enero de este año. Comparado con enero del 2020, con todos estos subsidios bajó un 7,3 la producción. Cabe decir que si cae la producción vos tenés que salir a importar. Entonces si salís a importar, ¿para qué le diste 440.000 millones de pesos? Esto es lo que señaló el informe de tendencias energéticas del Instituto Argentino de Energía, que precisó además que la producción total acumulada durante los meses de cuarentena se redujo un 8,1% respecto al igual periodo anterior. En enero la producción del convencional, estamos hablando de, por ejemplo, Golfo de San Jorge, se redujo un 13,3%. En tanto la producción no convencional de formadores como Vaca Muerta aumentó un 12,7%, pero ¿vieron que están hablando de Vaca Muerta como que va a salvar el país? Vaca Muerta representa un cuarto de la producción del crudo y gas nacional. Un cuarto. Entonces, no es que no va a salvar Vaca Muerta, evidentemente. Las cifras no son mejores para el gas. Estamos hablando, todo el año pasado estuvimos hablando del plan Gas 4 que al final se dio. En enero la producción cayó un 11,4%. La caída, estamos hablando de enero. ¿Cómo vamos a abastecer de gas para el invierno? En enero la producción total cayó un 11,4% interanual y la caída se dio en todas las mediciones posibles, acumulada con distintas bases, y se redujo además nada menos que un 7,4% la producción de gas no convencional. Habíamos dicho que había aumentado la producción de petróleo, pero cuando no hablamos de no convencional estamos hablando de Vaca Muerta, estamos hablando del fracking. Eso cayó un 7,4%, a pesar de los subsidios. ¿Se acuerdan cuando le queríamos vender a Brasil por un gas que no teníamos? Y esto es la planificación energética del país. Critico a Fernández, criticamos a Macri, criticamos a Cristina, hasta llegar a Menem, hasta llegar a Frondizi con las concesiones petroleras. Esto fue lo que quiso parar en su momento Ilia y lo echaron. Se redujo además nada menos que el 7,4% de producción no convencional, pese a la entrada de vigencia del plan gas del gobierno. El informe resalta, estamos hablando de los informes del Instituto de Energía Argentino. El informe resalta que contra todo lo que se podía prever, la producción no convencional de gas cayó más que la convencional. A pesar de que recibieron subsidio, bajó la producción por 4 meses consecutivos, y agrega que la producción gasífera convencional, que estamos hablando del Golfo de San Jorge, y la variante no convencional TIC gas, que representa entre ambas el 75% de la producción. Esto cayó un 10,6% anual acumulado. Esta caída de producción en pleno proceso de aumento de precios también coincide con un fortísimo aumento en los subsidios a la producción de energía. Un cuadro del informe consigna que respecto de los datos de ASAP, que precisa que en el 2020 los subsidios energéticos aumentaron nada menos que un 91,9%,
440.000, 100 millones, equivalentes en ese momento a 6.332 millones de dólares. ¿Cuánto pedían las enfermeras? Un bono de 10.000 pesos. La enfermera pide un bono de 10.000 pesos. Las petroleras y gasíferas, de su mayoría extranjeras y algunas nuestras nacionales, se llevaron, no es que pidieron y están en trámite, ya se lo llevaron en el 2020 6.332 millones de dólares. El grueso de los subsidios fue a Camesa, la empresa mixta que maneja en el mercado mayorista eléctrico y que la distribuidora de todo el país le deben montañas de dinero. Le digo, la distribuidora del país está en todas manos privadas, como EDEN, EDES, EDEA y EDELAP, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Le deben fortuna a Camesa por una energía que a nosotros nos cobraron. En 2020 Camesa recibió 323.000 millones. Los subsidios aumentaron en el 2020 el 133%, más que en el 2019, que ya no era poco. Entonces, se lo leo, 323.000 millones de dólares. Y yo calculo que cuando nos llega la luz no es fácil de pagar, ¿eh? No es fácil para cualquiera pagar, ¿eh? Sin embargo, recibieron en subsidio 323.000 millones de pesos. 133% de aumento con relación al 2019, que no era poco lo que se recibió en el 2019. A la cuenta de subsidios energéticos debe sumarse la transferencia de capital al sector del año pasado, fueron 26.442 millones, un 224%, más que el 2019, 10.000 pesos era pedían lo de bono, destinados principalmente a IEASA, Integración Energética Argentina, Sociedad Anónima, que se ocupa de la importación de la energía. Nosotros no sale a importar el Ministerio de Producción ni la Secretaría de Energía, lo hacemos a través de una sociedad anónima que por supuesto cobra su comisión. Y el gobierno calcula que deberá aumentar para este año 46.000 millones de pesos más. Los aumentos de los precios de los combustibles son precisamente la decisión del gobierno de no seguir inflando la pelota de los subsidios. Entonces los subsidiamos directamente con inflación, porque el aumento de los combustibles es inflación. Voy a agarrar esto primero. ¿Qué es lo que pedían los enfermeros? Bueno, mirá, te lo repito. Repetímelo, por favor. Dale. Provisión de insumos y equipos de protección y trabajo, contratación de más personal, recomposición salarial, recategorización, pago de feriados trabajados, pago de un bono de 10.000 pesos mensuales, pase a planta de los trabajadores precarizados con becas, vacaciones y contención psicológica. Mira, por ejemplo, lo que están reclamando es, por ejemplo, los feriados, que calculo que debe ser la misma convención que nosotros, que por ejemplo, los domingos se paga doble, un feriado claro. Se paga doble también, que lo trabajaron, atendiendo gente. Piden un bono de 10.000 pesos y a los tipos que están trabajando ahí en los hospitales como becarios se los formalice como empleados de planta. Claro, de planta permanente. La Asociación Argentina de Presupuesto, esto es un ente oficial y están en las páginas, 440 millones de pesos se llevaron. En dólares, 440.000, ¿no? 440.000 millones. En dólares,
6.332 millones. Vos fijate cuántas IFE hay acá, cuántas escuelas hubiéramos puesto en orden con todo esto. Y aparte, sin resolver el problema, vamos a tener que importar energía. Porque dijiste recién que la producción cae, Pablo. La producción cae estrepitosamente. En este año, en enero, en gas cayó el 11,4%. La producción, es decir, estamos hablando de gas natural. No estamos hablando, hay un informe, pero ya se hacía muy largo, que es sobre el tema de las garrafas y los aumentos que se vienen. Ahora, ¿cómo es la política energética argentina? Que se lleva plata, que se la llevan empresas extranjeras, que después vamos a tener que salir a importar, no sé con qué plata, porque eso hay que importarlo con dólares. Nos siguen aumentando las tarifas, se llevan plata, no solucionan el problema, y vos tenés a gente trabajando que te está pidiendo 10.000 pesos un bono, que ni siquiera entra en lo que, para evitar que los tipos no te digan, no, porque hay que pagar aporte. Un repro de 18.000. Las petroleras extranjeras y gasíferas se llevaron 6.000, lo tengo acá, se me mezclaron las hojas, 6.332 millones de dólares el año pasado. Claro, Pablo, como decimos siempre, ahí está la plata, ¿no? Ahí está la plata. Digo, ¿por qué les cuento estas cosas? Porque, a ver, no hay plata, Teresa. ¿Sí? Y se acabaron las explicaciones. Sí. Esto lo mismo pasó durante la época de Macri, esto lo contamos en su momento. Y esto viene pasando con el gobierno de Cristina, con el gobierno de Duhalde. Esto empezó con Menem, esta profundización. No podemos ir a Frondizi. La otra vez recordamos cuando a Ilia lo derrocan, justamente Ilia había sido el que anuló los contratos petroleros de Frondizi. Acá se va la plata. Por eso, y están estudiando un IFE, un cuarto IFE. 6.332 millones de dólares y no nos resolvieron el problema. Van a volcar tarifazos para, por ahí lo van a parar dentro de estos meses bravos, pero lo estamos pagando de otra manera, lo estamos pagando a través de subsidios, porque esos 6.332 millones es lo que se precisa, o se hubiera gastado mucho mejor, si con estos 6.332 millones de dólares, más otra, por ejemplo lo de Camesa, 323.000 millones de pesos, con esto, esta es la plata que era para financiar la cuarentena. Esta es la plata. Claro. Digo, ¿cuál es el sentido que nosotros le damos a este programa? Los fundamentos. Hasta ahora no habíamos hablado de los números, de estos números porque todavía no estaban. Nosotros empezamos a hablar de los números del 2019, que ustedes recordarán, también a esta altura del año, porque por lo común a esta altura del año están los números, habíamos dicho que la industria petrolera nos salió 1.500 millones de dólares. Es decir, se llevaron el petróleo, se llevaron el gas y le pusimos 1.500 millones de dólares encima. Eso fue durante el 2019. Ahora son 6.332 millones en un rubro, estamos hablando en la parte petrolera, más los 323.000 millones a Camesa, que es para cubrir el agujero que no pagan las distribuidoras eléctricas, que son también privatizadas, y mucho también firmas extranjeras. En la provincia de Buenos Aires
hay un solo dueño, que también es una multinacional, en definitiva, y todo esto, digamos, ¿qué es lo que queremos hacer? Nada de lo que estamos diciendo ya tiene remedio, porque esta plata ya se fue. Los 440.000 millones de pesos ya se fueron, se los llevaron. Pero el interés, porque acá lo viste la pelea de la grieta, todo esto de la grieta, es todo macana. Porque yo no escuché a ninguno de la oposición hablar de esto. Hablan macana, van por el chiquitaje, salen en contra de un DNU 4 o 5 horas antes que el DNU aparezca. Pero no te hablan de esto, porque están todos metidos en esto. Y es bueno que no apareció, porque es el perfil del programa, es decir por qué está pasando lo que nos está pasando, y por ahí podemos entender de que este camino no se puede seguir recorriendo. No podemos seguir gastando, regalando capital, regalando recursos naturales a costa de gente que está pidiendo un bono de 10.000 pesos, o de gente que está pidiendo, mire, ya tómeme después de tantos años de becario, tómeme, están pidiendo instrumentales, están pidiendo equipos para enfrentar el virus, como también hay comerciantes que están diciendo que no podemos parar, hay trabajadores que te están diciendo no podemos dejar de trabajar. La plata que estaba para financiar la cuarentena se la llevaron las petroleras y las gasíferas extranjeras. Esto que quede en claro, porque si no, viste, como que la culpa no sabemos, la culpa es del otro no, mira, acá esta es la política que está compartida por lo menos por los principales referentes de ambos lados de la grieta, y este es justamente el problema. Porque si no entendemos el problema, difícilmente encontremos soluciones. Te dejo el número, te lo repito una vez, ante los 10.000 pesos que están pidiendo las enfermeras, 440.000 millones de lo que se llevaron en subsidios el año pasado. Bueno, estamos terminando, Pablo, pero antes de irnos vamos a decir que en Perú ganó un sindicalista de izquierda y habrá segunda vuelta con Keiko Fujimori. El docente Pedro Castillo del partido Perú Libre fue el candidato más votado. La segunda vuelta es el 6 de junio. Y en Ecuador también hubo elecciones. Guillermo Lasso derrota al candidato de Correa y es el nuevo presidente de Ecuador. Y hay que buscar respuestas por eso, ¿eh? Nosotros siempre admiramos o pusimos como ejemplo a Evo Morales. Lo que no es muy ejemplar es esa idea de eternizarse en el poder. Bueno, el MAS se comportó institucionalmente, hoy tiene otro presidente que no es Evo Morales, sí. Lo cual uno piensa, eso tiene futuro. A mí, la verdad que lo de Brasil, lo de Lula, no sé cuántos años tiene Lula. No sé, será 70 más o menos. Sigue como referente del PT. Esto me hace acordar, y uno no le quita los méritos, ¿no? Cuando ve esos tipos con 40 kilos de medalla que estaban sentados en el Kremlin, y la verdad que estuvieron 70 años ahí sentados, los tipos de la Segunda Guerra Mundial que eran gobierno y no se movía ninguno. Y esas cosas terminan en decadencia. Lo de Correa en Ecuador me parece que, a ver, por algo lo votaron en contra, por algo perdió las elecciones. No podemos decir que los ecuatorianos de golpe se hicieron todo gorila. Puede ser, qué sé yo, que uno sea gorila. Pero evidentemente algo está pasando, o algo se exige del progresismo, algo se exige de la izquierda, algo que la izquierda no está ofreciendo. Un poco lo hablábamos con el tema de los sindicatos estatales. Evidentemente hay una disociación entre
lo que la izquierda pretende representar y sus representados. Esto no es hablar a favor de la derecha, esto es hablar de lo que nos estamos equivocando nosotros. Piden suspender temporalmente la presencialidad en las escuelas en los distritos de riesgo alto. Los gremios docentes solicitan volver a las actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones ante el acelerado nivel de contagios de coronavirus. Esto lo dijeron desde la CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación. Solicitaron suspender el dictado de clases presenciales en los distritos de alto riesgo epidemiológico. Bueno, esto Pablo, un poco siempre pongo el ejemplo de Valentina Tereskova, que fue la primer cosmonauta mujer. Ella estudió por correo porque vivía en una zona rural. No se ha avanzado en nada, era muy probable de que se iba a volver otra vez a la educación a distancia. A mí me gusta llamarlo educación a distancia, se usa el celular o se usa el correo. No se ha avanzado en nada en eso y evidentemente estamos en un atolladero donde se corta la educación. Nos despedimos con música, como siempre, hasta el martes que viene. Vamos a ver si Fede la quiere poner, la música, porque viste que a veces se revela, qué sé yo. Nos despedimos hasta el martes que viene. Nos despedimos hasta el martes que viene.